Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Consultorio Médico, un espacio donde la salud y el bienestar son nuestra prioridad. Exploraremos temas importantes de salud, responderemos a tus preguntas y te brindaremos consejos útiles para mantener un estilo de vida saludable. Únete a nosotros en Consultorio Médico. Consultorio Médico, a esta hora damos la bienvenida al doctor Carlos Loaiza Palomino, que nos acompaña y hoy nos trae también un tema que a veces suena un poquito extraño, el nombre no es muy común, pero hay que tomar en cuenta las recomendaciones, las indicaciones. Doctor Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Un abrazo para todos los que nos siguen. Vamos a hablar hoy de la sepsis. ¿Qué es la sepsis, doctor? Mira, sepsis significa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y cuando se habla de sepsis, quiere decir que la infección ya no está focalizada, sino es una infección que está diseminada. Por ejemplo, si tenemos una infección urinaria, que el germen ingresa por vía ascendente, en este caso a la uretra, pasa a la vejiga, luego a los uréteres, de los uréteres llega a los riñones, y de los riñones de repente no se dieron cuenta los familiares, supongamos que es un niño o un anciano, no dieron el tratamiento correcto y pasó directamente a la sangre. Y a través de la sangre se empieza a hacer la diseminación de la enfermedad. A esto se llama sepsis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde el germen ya no se queda focalizado a un determinado órgano, sino que ha pasado, en este caso, de los riñones hacia todo el cuerpo y hace una infección generalizada. Esto no solamente puede suceder en los riñones, también puede suceder en los pulmones, puede suceder en una herida, puede suceder cuando a uno le sacan el diente, por ejemplo, y ese germen de repente el diente estuvo infectado, saca el odontólogo el diente y esa infección pasa, no solamente de la zona del diente, sino que pasa a otros órganos. Entonces es allí donde se hace sepsis y nosotros nos vamos a ir dando cuenta cuando hacemos las diferentes pruebas de laboratorio y el médico también cuando pues empieza a examinar su paciente y tiene que ver qué es lo que está pasando en ese paciente. La sepsis, es decir, no es cualquier cosa o cualquier término, sino que necesita tomar inmediatamente acciones, porque esto nos genera y nos puede llevar a la muerte rápidamente, ¿no? Claro, si es que no hay un trato. Ahora, doctor, ¿y cuáles son los síntomas? Sí, mira, hay diferentes síntomas de la sepsis. Uno de ellos es, para decir que sea sepsis, tiene que tener el paciente, por ejemplo, fiebre o temperatura baja. Se habla de una fiebre superior a 39 o una temperatura inferior a 36 grados centígrados. Pero también hay que ver la frecuencia respiratoria, que es muy importante para que se pueda diagnosticar una sepsis. Normalmente el corazón late de 60 a 90 veces por minuto. Si está latiendo a 90 o 95, estamos ya, o es un síntoma que puede ser de cualquier enfermedad, pero más que todo es una sepsis si la asociamos con otro tipo de patologías. Ahora, como te decía, nosotros hacemos pruebas de laboratorio y a nivel de laboratorio nosotros tenemos que ver qué cantidad de leucocitos tiene el paciente. Entonces, normalmente todo ser humano terrícola debe tener leucocitos entre 5.000 y 10.000 por milímetro cúbico de sangre. Entonces, se habla de una sepsis si el paciente pasa los 12.000 y tiene la sintomatología asociada para la enfermedad. Pero hay pacientes que hacen 20.000, 25.000, 30.000 o 32.000 leucocitos por cada milímetro cúbico de sangre. Entonces, cuando encontramos a un paciente que, por ejemplo, le sacaron un diente y ese diente estuvo infectado, hizo una infección y encontramos superior los leucocitos a 30.000 o a 25.000, ya estamos más que convencidos de que se puede tratar de una sepsis y que se tiene que tomar inmediatamente las medidas sanitarias del caso, porque esta enfermedad no espera, esta enfermedad debe tratarse lo más rápido posible y si se trata lo más rápido posible, pues se va a tener la esperanza de que este paciente se pueda resolver. Por ejemplo, una neumonía se puede convertir en una sepsis, una herida que no ha sido bien curada, donde no se lleva bien a cabo
el lavado de las heridas, no se dio el antibiótico correcto. Hay muchísima gente que toma exagerada cantidad de antibiótico por todo y hace resistencia bacteriana. Y cuando tiene una verdadera enfermedad, esta enfermedad que puede ser leve, se puede convertir, Jaime, en una grave sepsis. Y esto es muy, muy peligroso. Aparte de esto, Jaime, el paciente puede tener otros síntomas como, por ejemplo, la respiración acelerada, respiración que supera los 22 veces por minuto. También puede haber confusión, la piel está fría y hay un síntoma importante, que es la disminución de la orina. A esto se le llama oliguria. ¿Qué sucede? Nosotros los seres humanos tenemos, digamos, que fabricar más de 500 mililitros de orina cada 24 horas. Un paciente que está con sepsis ya no va a fabricar los 500 mililitros de orina, sino que va a tener una disminución. Puede ser 400 mililitros, o hay pacientes que llegan a fabricar hasta 200 mililitros cada 24 horas. Entonces ya no se van al baño, entonces tenemos que ver eso. Es por eso que cuando uno está hospitalizado siempre nos piden, ¿cuántas veces ha ido al baño a hacer agüita? Tantas veces, ¿no? Si no se ha ido, es peligroso y quiere decir que hay una oliguria y hay una disminución de la cantidad de orina, menos de 400 mililitros cada 24 horas, y se tiene pues que tomar las medidas del caso, porque si tenemos una anuria, que es, digamos, la fabricación de la orina menor a 100 mililitros cada 24 horas, a ese procedimiento ya se llama, o ese proceso se llama anuria, y es mucho más peligroso y es otro síntoma marcado de esta enfermedad que, como tú decías al inicio, nos puede llevar a la muerte. Doctor, este tema que hoy estamos abordando, y seguramente nuestros oyentes también van a tener una inquietud, que si no se trata oportunamente, no se toman las acciones inmediatas, puede causar la muerte, pero también viendo la realidad misma, la precariedad misma de los hospitales, de los establecimientos, ¿pueden tratarse estos Claro, casos? mira, el problema es que hay infecciones intrahospitalarias. Hay gente que entra a un quirófano y si el quirófano no está bien desinfectado, bien esterilizado, ¿no? Debe estar el quirófano donde entre la sala de operaciones, tiene que estar pues totalmente aséptica, es decir, nada de gérmenes. Y eso es lo que puede suceder. Mira, entonces yo creo que las infecciones intrahospitalarias se dan. Y muchas veces cuando uno entra con un organismo inmunodeprimido, de preferencia si es un paciente anciano o si es un paciente niño. Estadísticamente hablando, mira, una de las causas de muertes más frecuentes en todo el mundo es la sepsis, que está produciendo pues 48,9 millones de casos y 11 millones de muertes al año. Entonces esto es algo verdaderamente preocupante. Y hay una cosa importante, que cada 4 segundos muere una persona en el mundo con sepsis. Cada 4 segundos. Imagínate. Es decir, que este tema de la sepsis tiene una consecuencia grave y no tiene control. Sí, mira, yo creo que cualquier infección debe ser, digamos, atacada en su momento. El problema es cuando se demora en dar el antibiótico esencial para ese tipo de patología. Por ejemplo, si se presentó una infección urinaria, lo ideal es encontrar cuál es el germen causante de infección. Más del 80%, por ejemplo, de infecciones urinarias son producidas por una bacteria que vive en el tracto gastrointestinal y que se llama Escherichia coli. Pero también tenemos Proteus, también tenemos Klebsiella, también tenemos estafilococos y otros tipos de gérmenes. Entonces, una vez que se encontró la bacteria, se hace un antibiograma, que es enfrentar los medicamentos con el germen. Y una vez que tenemos el antibiograma, vemos nosotros cuál es el medicamento de elección. Pero ¿qué sucede? Si uno tiene un niño en casa que le dolía para que orine, si iba frecuentemente al baño, le ganaba la orina en la noche y orinaba, entonces el papá no se dio cuenta que tuvo un poco de fiebre, dale para la fiebre Panadol y siguió pasando. La enfermedad va avanzando y una simple infección urinaria termina siendo una infección renal. Y cuando está una infección renal es muy fácil de que cuando no hay tratamiento se filtre por la sangre el germen
Y este germen, que puede ser Escherichia coli, que puede ser Proteus, que puede ser Staphylococcus, Klebsiella, Enterobacter, entre otras cosas, se filtra a la sangre y puede hacer una sepsis, es decir, una infección generalizada. El problema es detectarlo a tiempo. Si no detectamos a tiempo y si los padres, que son los fiscalizadores de los niños, tienen que estar, los observadores, tienen que estar ahí viendo qué es lo que está pasando en sus niños. Y no al final, cuando de repente esta sepsis tuvo que pasar a una sepsis grave y producir un shock séptico, que en este caso va a producir muchas veces la muerte del paciente. ¿Tiene que ver con la edad? Sí, mucho. Mira, hay dos picos en nosotros los humanos que tenemos que cuidarnos mucho. Uno es a nuestros niños. Ellos están más cerca de la tierra, ¿no? Y por estar más cerca de la tierra, es fácil de que rápido se puedan contaminar y enfermar. Más que todo cuando empiezan a gatear, cuando empiezan... Yo digo así siempre, los niños tienen 3 manos. Sus 2 manos, la mano derecha, la mano izquierda. ¿Y sabes cuál es la otra mano, Jaime? La boca. Porque ellos empiezan a examinar cualquier objeto con la boca. Lo meten a la boca, lo mastican con las encías y empiezan a decir esto es duro, esto es blando. Lo chupan, lo prueban, porque es su tercera mano. La tercera mano de un bebé que recién está saliendo al mundo a descubrir lo que hay, es la boca. Entonces es por ahí donde se pueden filtrar muchos gérmenes. Lo otro es importante que todos los niños tengan sus vacunas. ¿Para evitar qué? Porque la vacunación va a proteger. Y si no tenemos la vacuna para la neumonía, si no tenemos la vacuna para la influenza o para otro tipo de enfermedades, el paciente no, para la tuberculosis incluso, el paciente no va a estar protegido. Y el otro pico es los que estamos más cerca al cielo. Y esos somos, o son, los adultos, los ancianos. Todos estamos cerca al cielo. Pero mayormente, y hablando en esperanza de vida en el Perú, son 73 años aproximadamente, un par de años más para las mujeres que viven un poco más que nosotros. Se les tira a ellas 2 o 3 años. Imagínate esa bendición y esa suerte que tienen las mujeres de durar un poco más que los varones. Entonces, esas personas, las personas que tienen edades avanzadas, o una edad avanzada, es la persona que también tiene la otra, digamos, sensibilidad a hacer una sepsis tras una enfermedad de foco. Lo que se trata, Jaime, es de encontrar cuál es el foco que esté produciendo la infección. Si es una que le han sacado un diente y eso, inmediatamente se tiene que hacer drenajes, hacerse toda su analítica importante, análisis de sangre donde podemos encontrar qué tipo de leucocitos encontramos, si encontramos mayor a 12,000, 15,000, 20,000, pacientes que tienen 30,000 leucocitos o 35,000, que son pacientes que están haciendo una sepsis muy grave. Se tiene que drenar si es una herida, ¿no? Se tiene que dar la antibioticoterapia de elección en ese caso. No vamos a esperar un hemocultivo porque eso demora un poco, puede ser 5 o 7 días, y si sale positivo recién hacer el antibiograma para ver cuál es el medicamento de elección. Pero existen 2 medicamentos que utilizan mucho de salud, que son el meropenem y la vancomicina, que se utilizan en la sepsis, vía endovenosa, por cierto, en pacientes que tienen sepsis mucho más marcada, sepsis mucho más, digamos, comprometida con el paciente. Ahora, doctor, si una sepsis implica, por ejemplo, en una persona que tiene enfermedades crónicas, ¿no? O sea, un sistema inmunológico debilitado, ¿es más riesgoso? Sí, mira, hay mucha gente que tiene el sistema inmunológico disminuido. ¿Quiénes? Las embarazadas tienen un sistema inmunológico disminuido. Las personas que son portadores del HIV, las personas que son portadores del el virus del HIV, el virus del SIDA. Los pacientes oncológicos, cualquier tipo de cáncer que tenga el paciente, y es un paciente inmunodeprimido, y es un paciente que está en riesgo y que tiene que cuidarse. Es por eso que cuando encuentras viajando en un bus un paciente que está con mascarilla o un paciente que está en el avión y usa mascarilla, es un paciente que tiene que estar protegiéndose para evitar que otros gérmenes aprovechen de las bajas de defensas en su cuerpo y puedan ingresar y producir infección. Es lo que pasó en el virus del COVID. No, mucha gente que era diabética, la misma obesidad te trae baja de defensas, entonces ingresa y va a producir esto que es
muy peligroso y se puede convertir en una sepsis. Entonces, todo paciente que es inmunodeprimido, portador de HIV, paciente embarazada, pacientes oncológicos o paciente con enfermedades crónicas, la diabetes es una enfermedad crónica, que no se cura pero se controla, ¿no? La hipertensión arterial de igual manera. Entonces, hay pacientes que de por vida tienen que tomar su medicamento para la diabetes, para la presión arterial. Entonces, ¿pero qué sucede en la sepsis? La presión arterial disminuye, baja, y hay que darle medicamentos para que esta presión suba, porque al bajar la presión, el corazón, que es el órgano importante en suplir de sangre a todo nuestro cuerpo, va a dotar sangre pero en cantidades insuficientes, lo que hace que ciertos órganos no llegue la cantidad suficiente de dos cosas, oxígeno y alimentación. Y por lo tanto, si estas células no reciben ni oxígeno ni nutrientes, van a terminar infartadas o muertas. ¿Y cómo prevenir, doctor? La pregunta, ¿no? Muy importante, la prevención es la buena alimentación que se tenga. Si un paciente está bien alimentado desde niño, en el futuro no va a tener problemas. Lo otro es la vacunación. Si usted no lo crea, la vacunación juega un rol muy importante. Desde el nacimiento del bebé, el niño tiene que estar protegido. Hace siglos la gente no pasaba de 48, 50 años de edad. Hoy vemos a una persona de 50, 55 que se ve muy joven. Entonces, ¿qué sucedía? Es que antes no teníamos la vacunación. En los años 1800, 1700, mira, el bacilo de Koch se descubre en 1882, lo descubre Roberto Koch, y se empieza a través de la descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis, se empieza a fabricar la vacuna, la BCG, que se administra a los niños y a los bebés poco después de que nacen. Entonces, yo creo que la vacunación juega un rol muy importante para poder proteger hasta el final de nuestros días de muchas patologías y enfermedades. Entonces, vacunación, buena vida, que uno lleve buena vida significa buena alimentación y actividad física, que muchas veces le estamos dejando de lado. Me decía un amigo, pero cuando uno pasa los 45, 50, se vuelve más sedentario, como que ya no me da ganas de poder hacer ejercicios. Es cierto, pero tienen que pensar que en los 50 años todavía hay mucho por qué vivir, tenemos tantas cosas que hacer, tenemos hijos que criar, o en algunos tienen la suerte de criar hasta los nietos, por las irresponsabilidades que tienen los hijos de traer hijos al mundo a muy temprana edad. Entonces los abuelos se hacen cargo, digamos, y se hacen el rol de padres. Y eso no solamente, ese es en gran porcentaje, Jaime, casi el 30% de abuelos se hacen cargo de sus nietos por la irresponsabilidad de sus hijos. Entonces, mira que son cuestiones agregadas para que una persona de repente sea diabética y tenga que estar criando un nieto que no lo hizo él. Entonces, yo creo que ahí también falta conciencia de la gente joven, que antes de tener un hijo, piense un poco, ¿no? Para ver si este niño va a nacer. Ayer escuchaba a la obstetriz Carmen Buccelli Regis, un programa muy bonito, ¿no? Entonces, el ser humano joven no toma conciencia. Para tener un hijo tiene que estar maduro psicológicamente, orgánicamente y económicamente, porque si no, ese niño va a venir a sufrir al mundo. ¿Cuánta falta hace esa orientación, ese compromiso, para que también haya responsabilidad en lo que nos ha hecho ese enfoque el doctor Carlos? A propósito de hoy, hablando de la sepsis, ¿no? La sepsis ya hemos conocido ahí cómo identificar, cómo prevenir, y hay que ordenar un poco más la vida, ¿será? Sí, ¿no? Mira, Jaime, hay un dato importante en la prevención, que es tratar precozmente cualquier tipo de infección. Entonces, una infección puede producir una sepsis. La sepsis no solamente te da una bacteria, también los virus, también los hongos, también los parásitos. Pero la mayoría de sepsis son producidas por infecciones bacterianas. Entonces yo creo que una infección tiene que ser inmediatamente diagnosticada e inmediatamente, curada, para evitar que una simple infección urinaria, para evitar que una simple neumonía, para evitar que cualquier tipo de herida infectada pase a ser de una simple herida o de una simple infección a una sepsis, que en muchos casos lleve a la descompensación del ser humano y la muerte del paciente. Y hay que recurrir siempre al médico o a los análisis, ¿verdad? Yo creo que es importante tener la cultura médica que tienen otros países. Es que no esperemos
la sintomatología, no esperemos la presencia de la enfermedad. Hay que acudir al médico cuando uno está sano. Es lo ideal. ¿Para qué? Para ver y corregirnos qué hacer. De repente somos prediabéticos, de repente ya somos hipertensos y no sabemos, de repente tenemos cualquier otra tumoración. Yo tenía un amigo que descubre que su hija no tenía, por ejemplo, un riñón, hasta no saber de una ecografía. Y recién se dieron cuenta de que a través de la ecografía solamente la niña tenía un riñón o el niño tenía un riñón. Entonces, eso es, por ejemplo, algo congénito, algo que nació con un riñón, ¿no? Esa persona, pero que no se detectó hasta no hacer una ecografía. Y eso es importante, que nosotros nos hagamos los estudios analítica de sangre, los estudios radiográficos a través de una ecografía, una resonancia magnética, tomografía o una radiografía, por ejemplo, de tórax, para ver cómo están mis pulmones. Entonces, partiendo de allí, es que nosotros debemos tener una cultura preventiva médica que nos permita mejorar nuestra calidad de vida y llegar a nuestra meta, que es pasar los 75 años en los varones. Nuestra esperanza de vida tiene que ser así, pero hay que vivirla con autosuficiencia, es decir, que tú comas solo, que tú vayas al baño solo, que te puedas limpiar solo, todas necesidades hacerte solo y no terminar postrado en una cama con un pañal, fruto de cualquier otra enfermedad crónica o terminal. Doctor Carlos Loaiza Palomino, gracias por estar aquí, como siempre. Hoy hemos hablado sobre la sepsis. Hasta la próxima, doctor. Gracias, Jaime. Un abrazo. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Consultorio Médico, un espacio donde la salud y el bienestar son nuestra prioridad. Exploraremos temas importantes de salud, responderemos a tus preguntas y te brindaremos consejos útiles para mantener un estilo de vida saludable. Únete a nosotros en Consultorio Médico